¿Alguna vez has mirado el cielo nocturno y te has preguntado sobre el universo? ¿De dónde vino todo? ¿Cómo funciona? Los seres humanos se han hecho estas preguntas durante miles de años y las respuestas que han encontrado son una historia de cambio, mentes brillantes y la búsqueda constante de la verdad. Esta es una breve historia de cómo hemos pensado sobre la naturaleza, desde la antigua Grecia hasta hoy. 1. El origen del pensamiento racional en la antigua Grecia. Nuestra historia comienza hace más de 2500 años en las florecientes ciudades de la antigua Grecia. Durante siglos, la forma de entender el mundo se basó en los mitos. Fenómenos como el movimiento del sol o los cambios de las estaciones eran atribuidos a dioses con personalidades y pasiones. Pero, a medida que la sociedad griega evolucionó, un nuevo tipo de pensador surgió. Estos primeros filósofos, a los que hoy llamamos presocráticos, se atrevieron a buscar explicaciones para la naturaleza que no dependieran de los mitos, sino de la razón. Su objetivo principal era encontrar un solo principio fundamental para todo lo que existe, al que llamaron Arjé. Algunos, como Tales de Mileto, creían que era el agua, pues era esencial para la vida. Otros, como su alumno Anaximandro, pensaban en algo más abstracto e ilimitado, el apeiron. Anaxímenes propuso que era el aire, el mismo aliento que da vida. Heráclito, en cambio, veía el cambio constante como la esencia de la realidad y usaba el fuego como sinónimo de este flujo perpetuo. Finalmente, Parménides llegó a la conclusión opuesta. La realidad no cambia, es un ser único e inmutable, al que solo se puede llegar a través del pensamiento. Luego vinieron las figuras titánicas de Platón y Aristóteles. Platón postuló la existencia de dos mundos: nuestro mundo material, que es una copia imperfecta, y el mundo de las ideas, que es la verdadera realidad, perfecta e inmutable. Aristóteles, su alumno, tomó un camino más práctico y terrenal. Para él, la naturaleza era el estudio de las cosas en constante cambio. Introdujo conceptos como materia y forma, y acto y potencia, para explicar cómo las cosas están en un proceso constante de convertirse en lo que están destinadas a ser. 2. La naturaleza en la Edad Media. En la Edad Media, el pensamiento filosófico se fusionó con la teología cristiana. Aunque el estudio de la naturaleza no era la prioridad, el trabajo de Aristóteles fue redescubierto en el siglo XIII. El gran teólogo Tomás de Aquino se dedicó a conciliar las ideas de Aristóteles con la fe cristiana, adaptándolas para que encajaran con la noción de un Dios creador que actúa con un propósito. Para Aquino, la naturaleza era el reflejo de la inteligencia divina, y el estudio de sus leyes era una forma de conocer mejor a Dios. 3. La revolución del mecanicismo en la época moderna. El Renacimiento y la Ilustración trajeron consigo un cambio radical en la forma de pensar. La fe dio paso a la razón, el progreso y el individualismo. La naturaleza ya no era vista como un reflejo de un plan divino, sino como una inmensa máquina, cuyas partes se movían de forma predecible y que podían ser entendidas a través de la ciencia. Este nuevo paradigma mecanicista fue impulsado por la revolución copernicana, que, al poner al Sol en el centro del sistema solar, cambió por completo nuestra perspectiva del universo. Pensadores como Descartes dividieron la realidad en dos sustancias: la que piensa y la física. Galileo y Newton sentaron las bases para una nueva física basada en las matemáticas y la experimentación, consolidando la idea de que solo lo cuantificable es digno de estudio científico. 4. El debate de la época contemporánea. Llegamos al siglo XX, donde la filosofía de la naturaleza fue casi completamente absorbida por la ciencia. El positivismo argumentaba que solo la ciencia experimental podía ofrecer un conocimiento verdadero. Sin embargo, este enfoque también trajo consigo un problema. Al ver a la naturaleza solo como un conjunto de procesos mecánicos, se dejaban de lado aspectos como la libertad humana y el sentido de la vida. Sorprendentemente,
La misma ciencia ha reavivado estas preguntas. Los avances en la física cuántica han desafiado la visión mecanicista del mundo, y los físicos se han visto obligados a reconsiderar viejas ideas filosóficas para poder entender sus nuevos descubrimientos. Hoy en día, hay un creciente interés en la filosofía de la naturaleza y la ecología, que buscan combinar el conocimiento científico con la ética, recordándonos que las preguntas más profundas sobre nuestro lugar en el cosmos siguen siendo tan relevantes como siempre. Conclusión. El recorrido a través de la historia del pensamiento sobre la naturaleza nos enseña una lección fundamental. La búsqueda de la verdad es un proceso en constante evolución. Hemos pasado de atribuir los fenómenos naturales a la voluntad de los dioses a ver la naturaleza como una máquina predecible. Y ahora, con la ciencia moderna, nos damos cuenta de que la realidad es mucho más compleja de lo que imaginábamos. Esta historia nos recuerda que ni los mitos, ni la fe, ni la ciencia son respuestas absolutas, son herramientas para entender nuestro lugar en el cosmos. En la actualidad, esta visión nos invita a integrar el conocimiento científico con una reflexión más profunda sobre el ser humano y el sentido de la vida, reconociendo que la naturaleza no es solo un objeto de estudio, sino el hogar que compartimos y del que formamos parte. En última instancia, el viaje continúa y las preguntas que nos hemos hecho desde la antigua Grecia siguen siendo las que nos impulsan a seguir buscando.